doctor López. Buenas noches. Gracias por su invitación. A usted por estar aquí. Ya hemos hecho como una introducción con Diego Calmet. No sé si usted quiere agregar algo a esta información vinculada a la patente y a los datos de prueba que a través de las negociaciones la Unión Europea exige. Solamente me gustaría hacer una precisión acerca de la fuerza negociadora peruana, que durante la negociación con los Estados Unidos aceptaron la compensación por demoras en el otorgamiento de la patente para extender la patente. O sea, sí estuvieron dispuestos a aceptar una extensión de la patente más de 20 años. Esa fue la posición y eso fue el TLC firmado por Toledo. Es el protocolo de enmienda auspiciado por los demócratas norteamericanos que modifica eso. Y realmente salimos ganando con el protocolo de enmienda, no con el TLC original, porque el protocolo de enmienda sí exceptúa a los productos farmacéuticos de cualquier compensación, ya sea en la demora en el proceso de otorgamiento de la patente o en las demoras en el otorgamiento del registro sanitario. Pónganos un ejemplo concreto en el que hubiera tenido que entrar, en el que en la práctica, aplicando estas reglas, podría darse. El ejemplo concreto lo tenemos en términos de que si usted quiere precios bajos en un mercado, tiene que promover la competencia en el mercado. Porque si hay posición monopólica, va a haber posibilidades de abuso en el mercado y la única fuente va a imponer el precio que cree que debe poner. Y le pongo un ejemplo que usted lo puede comprobar muy fácilmente aquí en el país en estos momentos. Olanzapina. Olanzapina es un medicamento que se utiliza para perturbaciones mentales como esquizofrenia, por ejemplo. Por esas raras cosas que ocurren en este país, la olanzapina no ha tenido patente y se estuvo vendiendo al Estado, compras estatales, hasta por 0.80 nuevos soles. O sea, 80 centavos de sol, que nos parece apropiado. Pero ahora que Indecopi le ha dado unas patentes que a mi manera de ver, y estamos investigando, es un poco dudoso, la olanzapina ya dejó de ser producida. ¿A quién le otorgó la patente? A un laboratorio transnacional, Eli Lilly. 4 patentes. 4 patentes. Entonces ahora Eli Lilly no permite con la ley en la mano que se comercialicen los genéricos. ¿Sabe usted cuánto ha comprado empresas públicas a Eli Lilly? El mismo medicamento. 16 soles. De 0,80 a 16. De 0, a 16. Eso es más o menos 20 veces. Imagínese usted, multiplíquelo usted por 1 millón de tabletas al año. Ahora, los casos son distintos, los precios de los medicamentos varían dependiendo de cuál estemos hablando. Claro, pero lo que significa lo siguiente, en este caso de olanzapina, que es un caso cierto, usted puede entrar a la página del SEACE o con su CODI y puede ver ahí los precios que se han pagado en el tiempo, en el 2008, por ejemplo, y usted puede ver esa variación. Yo no le estoy inventando ningún precio. Me refiero a que los mismos, digamos, en este caso puede darse un aumento así significativo, muy elevado, pero en el caso que se hubiera dado tal vez en otra medicina pudiera haber variado un poco el precio. El asunto es que en el caso del mercado farmacéutico, después que ha habido una posición monopólica y entran los genéricos, empiezan a bajar tremendamente. Empieza a bajar no solamente el precio en general, sino el precio del innovador, o sea, del que inventó la molécula. ¿No? Claro. ¿Por qué? Porque está presionado por los productores de genéricos, ¿no? Que ponen un precio bajo, por lo menos el 50% más bajo. Claro, ¿no? Además lo más probable es que ya haya recuperado su inversión en ese tiempo en el que nadie pudo copiarlo. Hace rato, ¿no? Y esa es una cosa muy importante, y eso es una de las cosas que escuchaba del doctor Calmet, por ejemplo, que hacía la protección de los datos de prueba, que estoy de acuerdo con él y con la ministra Arauz, que no es aceptable este capítulo de propiedad intelectual que ha propuesto la Unión Europea, es la protección de los datos de prueba, y le puedo decir que es hasta absurdo y por absurdo inaceptable que nuestros países protejan los datos de prueba. ¿Por qué? Porque cuando ellos lo registran en los Estados Unidos, ya tienen una protección de 5 años para recuperar esa inversión de la investigación. Pero por supuesto. O sea, ya ellos le dan 5 años y para darle los 5 años ha habido un análisis de los costos de la investigación. Con lo cual ya recuperaron su dinero. Por eso es que es absurdo que vengan a otro país como el nuestro, un país pobre, y exijan 5 años más de protección. Claro, lo que pasa es que digamos que el medicamento se inventa en el 2000. No se inventa, es protección de datos. Se protegen los datos a partir del 2000, digamos, hasta el 2005. ¿Qué pasa si se firma un TLC el 2006? No, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Ahí va la pregunta. ¿Qué se debe hacer? Si se va el 2006, por ejemplo, usted debe proteger de acuerdo a ese TLC los datos de prueba, si es que el medicamento no ha estado nunca en el mercado, peruano, ¿no? Pero mire usted, se registra en los Estados Unidos en el 2000, vienen aquí el 2003 o el 2002, después de 2 años, y si se les aprueba
el registro sanitario en menos de 6 meses o hasta 6 meses, se le da la diferencia de 5 años, es decir, digamos 2 años. Pero tienen 2 años de exclusividad. Y lo digo, se repite el absurdo, o sea, siguen recuperando y lo pueden multiplicar. Van a Ecuador y multiplican, van a Colombia y siguen recuperando esa inversión que han hecho, por lo cual en Estados Unidos ya le dieron 5 años. Bueno, eso es seguramente, o ese es definitivamente un tema sobre el cual se ha hablado, se ha debatido y tampoco ha habido un acuerdo, como suele ocurrir en esos temas complejos y donde está de por medio la salud pública, ¿no? Por supuesto. Digamos, yo me pongo en los dos lados. Soy consumidor, soy una persona que se enferma, soy una persona que necesita medicamentos y soy una persona, al igual que el 100% de la población de cualquier país del mundo, sobre todo de un país pobre, que quiere acceder a medicamentos buenos, de calidad y al mejor precio. Pero también me pongo en el lado de la empresa que investiga e invierte y no, pues no me van a copiar al día siguiente. Entonces hay que buscar un punto medio. ¿Cuál es el punto medio para Perú? El punto medio para Perú, desde su punto de vista, es aceptar lo mismo que se aceptó en Estados Unidos o tratar de obtener una mejor posición. Mire, nuestra posición, porque hemos seguido estas negociaciones del TLC con Estados Unidos, era que más allá del APIC, que es el acuerdo multilateral administrado por la OMC en materia de propiedad intelectual, no se debía mover. No, porque ahí también, en el APIC también se establece la protección de los datos no divulgados, ¿no? Del uso deshonesto, pero no dice exclusividad. Una palabra que es importante, que no es solamente protección, sino exclusividad, porque el medicamento puede ser conocido, puede haber hasta perdido patente, mucha gente lo puede producir, pero si usted tiene los datos de prueba, le dan exclusividad. O sea, nadie puede usarlo para registrar un medicamento de competencia, después de que haya recuperado toda la inversión en los países de origen. Ustedes han hecho últimamente, en cuanto a precios, en cuanto a la competencia en el mercado de medicamentos, a lo que se produce, la industria farmacéutica, hay que decir, no investiga, no tiene la misma capacidad que otras, pero en el Perú hay una investigación importante en términos farmacéuticos. ¿Cuáles son las cifras que ustedes manejan en el contexto de un tratado de libre comercio posible con la Unión Europea? ¿En qué sentido? En el mercado referente al valor del mercado farmacéutico. ¿Qué pasaría? El valor del mercado farmacéutico no es un mercado grande, son 600 millones de dólares aproximadamente, quizás un poco más. 650 millones de dólares al año, digamos, ¿no? Ese es el valor del mercado farmacéutico. Pero aquí no se investiga. Aquí se hacen las últimas fases de la clínica, que a veces no las pueden hacer en los Estados Unidos o en la Unión Europea, ¿no? Entonces aquí se hacen las últimas fases. Aquí eso pasa en todos los todos los países tercermundistas. Sí, usted pregúntele a los de la India, en la India también. No experimentan allá, experimentan acá. Entonces experimentan acá, porque son experimentos. Se llaman pruebas clínicas, pero son experimentos, están probando. Bueno, pero también lo hacen en Estados Unidos. O sea, yo conozco gente pero los protocolos son recibe, hay gente que recibe dinero por un tratamiento experimental. Los protocolos, los consentimientos informados son más claros, se cumplen mejor, son asegurados, ¿no? Usted aquí se ha cambiado el reglamento de pruebas clínicas, que ese es otro tema, por el ministro Vallejo, ¿no? Por los intereses que habían de por medio. Pero una cosa que le quería también precisar es sobre la entrevista del doctor Calmet, es que no es que Europa está buscando esa protección para sus medicamentos, porque como resultado de ese TLC va a haber ley nacional, y una ley nacional que va a ser aplicada para todos, o sea, cualquiera puede venir. Entonces, por el principio de la nación más favorecida, Estados Unidos puede pedir lo mismo que se le da a la Unión Europea. Eso es lo grave. Ese es el problema. Es un problema grave. Pero es gravísimo. Por eso le digo, no solamente por las consideraciones que usted hace, que la salud es un derecho, que no se le puede quitar el medicamento, que es esencial para curar las dolencias, especialmente en los más pobres, sino porque estamos en un punto en que ya es demasiado. O sea, que ya llegamos al punto de lo absurdo en el reconocimiento de estas protecciones a los derechos de propiedad, como es la protección de los datos de prueba. ¿Ustedes tienen la medición de un impacto probable en el caso que se acepte esto? Hemos hecho un estudio con IFARMA, que es una institución colombiana, que ha utilizado una metodología de la OMS y OPS, que ahora es un consorcio donde entra una de las oficinas del Banco Mundial también, y uno de los datos preliminares que tenemos, precisamente ayer hemos estado revisando estos datos, es que para el año 2025, por ejemplo, por extender la patente a 5 años, 5 años más como quiere la Unión Europea, tendríamos un gasto adicional anual a partir de ese año de 250 millones de dólares en medicamentos. Con el caso de la lanzapina, usted saque usted la cuenta de que 1 millón de tabletas al año, ¿cuánto más está ganando? O se está gastando, no está ganando, se está gastando en eso, ¿no? Bien. Y por protección de datos de prueba, el cálculo es de aproximadamente 147 millones de dólares a partir de 2025.